Eh, la idea del problema es que hay una viga de entrepiso que se muestra en la figura, la cual se utiliza para soportar una losa de concreto ligero. Vamos a cambiar esta palabra de concreto ligero a concreto reforzado para que utilicemos para que trabajemos con el código. Entonces, la viga va a ser de concreto reforzado, la losa, perdón, con un ancho de 6 pies. Cambiemos estos 6 pies por 6 por punto 30 por 2 metros. Cambiemos este ancho acá. Acá cambiemos este valor por 2 metros. 2 metros de ancho. Este espesor de 4 pulgadas. Coloquemos este espesor acá. Este espesor ahí, coloquémoslo de 10 centímetros. O bueno, coloquémoslo de 12. Esto coloquémosle 0.12 metros. eh, como una parte de techo de la planta de abajo. O sea, es un entrepiso. Por lo que la parte inferior está cubierta con yeso. Entonces aquí, digamos que acá vamos a colocar un cielo raso. Un cielo raso, ya le definimos un espesor. Además, un muro divisorio de concreto ligero. Esta palabra de concreto ligero, vamos a colocar alguno de los muros que están acá definidos en la norma. Entonces digamos que es un muro de mampostería de concreto para tomar los valores de la tabla. Un muro de mampostería de concreto. Ese muro ahí, este muro acá de mampostería de concreto. Sí, sí, estoy grabando la clase. Mampostería de concreto. Y coloquémosle espesor de 12 centímetros. De altura, estos 8 pies. Aquí cambiémoslo por 2.5 metros. Y se apoya directamente sobre la viga. Entonces, determinemos la carga viva que llega a la viga. ¿Listo? La carga muerta que llega a la viga. Entonces, acá vamos a determinar la carga muerta que llega a la viga. Entonces, para esto que está acá, a lo cual hemos cambiado valores de altura, le colocamos 2,5 metros. Altura de piso de este muro, que tiene un espesor de 0.12 metros. Y este muro es de mampostería de concreto reforzado, mampostería de concreto. ¿Qué más? Esta es una placa de concreto reforzado.
y habíamos dicho que tiene espesor de 0.12 metros, y en la parte inferior de ese elemento, bueno, el ancho de la placa de 2 metros. Entonces esto acá tiene al borde 1,5 y 1 metro al centro de la viga, y 1 metro. Okay. ¿Y qué más? Listo. Creo que no es más lo que tiene esto. En la parte inferior tiene un cielo raso. Entonces esa viga aquí abajo está soportando un cielo raso. Y vamos a calcular cuánto es la carga muerta por unidad de longitud que le llega a esa viga, que en ese caso es un perfil metálico. Entonces, cuando hacemos el análisis de carga muerta, vamos a tener que lo que es fijo acá es el muro, es la losa, es el cielo raso, el peso propio de la viga que está acá. Y si encima de esto hay elementos no estructurales como pisos, entonces tendríamos que tenerlos en cuenta en el análisis de carga. Entonces, si comenzamos con la losa de concreto, tendremos entonces que en el análisis de carga muerta permíteme, ya me regreso. Entonces, en el análisis de carga muerta, comencemos con nuestra losa de entrepiso. Esa losa de entrepiso, este elemento que está acá. Entonces, con gusto. Entonces, losa de entrepiso. Tendremos para la losa de entrepiso si deseo calcular el peso de esa losa, entonces será el peso específico del material en el cual está hecho la losa por el espesor que tiene la losa por el ancho que tiene la losa por la longitud que tiene la losa. O sea, yo necesito transmitir la carga que la losa envía al elemento en el cual se está apoyando, y ese elemento en el cual se está apoyando es la viga. Entonces simplemente divido entre la longitud de la viga para obtener carga por unidad de longitud en esa viga. Estos que tengo acá, entonces acá tengo el peso total, y en donde deseo distribuir ese peso en toda la longitud de la viga. La viga que hacia el fondo tiene una longitud L, pues que no está definida, porque la carga va a ser por la unidad de longitud que tenga esa viga. Entonces comenzamos a buscar en la norma de qué es la losa. Entonces el material de la losa es de concreto reforzado. Y buscamos el peso específico de ese material, que está definida en la tabla que ya habíamos mencionado, la tabla B.
Esta es la tabla B.3.2.1. Entonces de ahí extraemos el valor del peso específico del concreto. Esto y ese peso es de 2400. Gracias. Entonces acá tendremos, voy a referenciar aquí debajo, de dónde sacamos ese valor. Lo sacamos de esta tabla y este valor es de 2400 kilogramos fuerza por metro cúbico. Ok, entonces al reemplazar nosotros tendremos losa entrepiso, peso específico 2400 kilogramos fuerza metro cúbico por el espesor que tiene mi losa 0.12 metros por la longitud o el ancho, que son 2 metros. Esta longitud o ancho es lo que se denomina longitud aferente, pues para este caso acá se están cancelando estas longitudes con estas longitudes de acá, y tengo que el peso por unidad de longitud de esa viga es el producto que yo tenga acá. Por decirlo, esta es algo que se llama la longitud aferente que se está llevando esta losa, esta distancia de aquí hasta acá más esta distancia de aquí hasta acá. Esa es mi longitud aferente. Entonces, si yo solamente hubiese multiplicado por el espesor de la losa, acá lo que tendría es la carga por unidad, gracias Camila, la carga por unidad de área de la losa. Pero yo necesito transmitir esa carga por unidad de área de la losa al elemento en que se está apoyando, y ese elemento es la viga. Entonces lo multiplico por la longitud aferente, que de acuerdo a lo que nos dice María Camila es 576. O sea, acá tendremos 576 kilogramos fuerza por metro. Esto acá, para saber qué sale acá de esa tabla. Sí. Del ancho que tiene la losa. O sea, la losa tiene 1 metro hacia la derecha y 1 metro hacia la izquierda. Estos valores acá los cancelé para no trabajar en el sistema inglés, ¿sí? Entonces son estos 2 metros de longitud aferente, 1 metro acá y 1 metro acá, 2 metros. 576. Entonces ahí tendremos que la carga del entrepiso que llega a la viga acá tenemos 576 kilogramos fuerza sobre metros. Listo, el primer elemento que transfiere la carga a la viga es mi losa de entrepiso. Como es viga, longitud aferente, porque pues es ¿cómo será? ¿Cómo te responderé? Porque es la manera como se transfieren las cargas a los elementos. O sea, una forma de transferirla es por longitudes aferentes y otra forma es por áreas aferentes. Ahorita hacemos un esquema, o creo que la clase pasada lo explicábamos. Es una porcentaje, por decirlo, es un porcentaje del todo que se va a los elementos en los cuales se está apoyando. Entonces, los procesos de transmisión de carga son por longitudes aferentes o por áreas aferentes. Pero, ¿por qué ese longitud aferente? No sé, es como la palabra aferente.
aferente está relacionado como que lleva, que absorbe. Me imagino que es por eso, ¿no? Acá tenemos entonces, el, la carga que le transmite la losa de entrepiso. Entonces ya salimos de esta parte roja que está aquí, ¿sí? Esta parte roja que está aquí. Ahora nosotros necesitamos saber cuál es la carga que se lleva al muro, ¿sí? La carga que se lleva el muro donde se está apoyando. Mi muro se está apoyando también en la viga. Entonces, recuerden que si mencionaba la clase pasada que si yo deseo saber cuánto es la carga por unidad de longitud en el muro, multiplico por el área de la sección transversal del muro. Entonces, vuelvo a repetir el mismo ejercicio y fíjense que yo aquí tengo el muro. Si deseamos saber el peso del muro, entonces el mismo concepto, el peso específico del material multiplicado por el volumen, pues el volumen será la altura de piso del muro multiplicado por el espesor que tenga el muro multiplicado por la longitud que tenga el muro. Entonces yo deseo saber o deseo distribuir el peso de ese muro en la longitud de la viga. Entonces acá divido entre la longitud de la viga y acá se me estarían cancelando longitud con longitud. Entonces si ustedes observan acá, la altura de piso por el espesor que tiene ese muro es el área de la sección transversal que tiene el muro. Entonces cuando deseo saber cuánto es la carga por unidad de longitud de un elemento, multiplico por el área de la sección transversal. ¿Cuál es el área de la sección transversal? Entonces acá, pues voy a, para este muro, yo tengo que mi área de sección transversal la voy a dibujar acá. Entonces es esta área que está acá, que estoy rayando acá en negro. Esta es mi área de la sección transversal de mi muro. Mi muro que se está apoyando en mi viga. Pues ya sabemos que la viga es este elemento que está acá y el muro está exactamente para este dibujo encima del muro, encima de la viga. Listo. Entonces ya nosotros conocemos que la altura del muro es 2.5 metros y el espesor de ese muro es de 0.12 metros y que habíamos dicho que el muro lo íbamos a hacer en mampostería de concreto. Entonces igual buscamos acá en la norma el peso específico de la mampostería de concreto y ahí la mampostería de concreto es de 2150 kilogramos fuerza sobre metros, en la misma tabla donde están los pesos específicos de los materiales. Entonces en la misma tabla tenemos muro de concreto o concreto 2150. Concreto no es reforzado, sino concreto simple. Muro de concreto 2150 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. El peso específico de ese muro. Al reemplazar aquí los valores, nosotros tendremos 2150 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Muchas gracias, Julián. Multiplicado por el espesor del muro de 0.12 metros, multiplicado por la altura que tiene el muro 2.5 metros. Entonces los cancelamos los metros cuadrados, este metro cuadrado acá con este metro cúbico de aquí, y obtenemos que el peso por unidad de área de longitud de ese muro está transmitiendo a la viga 645 kilogramos fuerza sobre metro. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene?
Sí, HP, esta que está aquí. La altura del muro. Es lineal en la viga, sí. En la viga es lineal. La otra carga muerta que se está transmitiendo es el, el cielo raso en yeso. Entonces acá tendremos cielo raso, cielo raso en yeso. Entonces a ese cielo raso en yeso pues tendremos que colocarle un espesor a esa lámina y busquemos ese valor de acuerdo a lo que defina la NSR10. Entonces acá busquemos en cuál tabla está, y para cielos rasos, entonces los valores de cielos rasos están definidos acá en la tabla B.4, 3.4.1 raya 1. Y entonces acá dice que para cielo raso tenemos que el tablero en yeso es de 0.0080 por milímetro de espesor, o 8 kilogramos fuerza por metro cuadrado por centímetro por centímetro de espesor. Entonces coloquemos que ese cielo raso es de 1 centímetro. Acá tenemos en esta tabla nuestra carga de cielos rasos o de elementos horizontales. Entonces acá coloquémosle que esto es cielo raso, y esa tabla nos dice a nosotros que es de 8 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado por centímetro de espesor, ese cielo raso. Acá digamos que el espesor de ese cielo raso es de 1 centímetro. Entonces multiplico esto por el espesor que tiene el cielo raso, que es 1 centímetro, y en ese cielo raso pues cancelo las unidades congruentes, mis centímetros con mis centímetros. Fíjense lo siguiente, que acá nos queda la carga en unidad de fuerza por unidad de área. O sea, es una proyección de la carga en un área horizontal, pues que es toda el área del cielo raso. Es decir, la carga está distribuida acá en este cielo raso y hacia el fondo. Si deseo transmitir la carga a la viga, ¿por cuánto debo multiplicar? Esa unidad de fuerza por unidad de área en el cielo raso. Por estos 2 metros, ¿no? Que es la longitud aferente. ¿Sí? Por estos 2 metros, que es la longitud aferente. Y si lo multiplicara por 1 metro, tendría la carga por metro de ancho que pesa ese cielo raso. Entonces tengo que multiplicarla por su longitud aferente, porque la carga que me está dando es la carga que tiene el cielo raso por unidad de área. Como necesitamos transmitir la carga a la viga, la viga tiene que estar por unidad de longitud, y el área aferente o la longitud aferente que tiene ese elemento es de 2 metros, 1 metro hacia la izquierda, hacia la derecha, y 1 metro hacia la izquierda. Entonces multiplico esto por su longitud aferente, que son 2 metros. No te escuché, no se cortó la llamada.
Sí, ya se escucha mejor. Sí, correcto, porque es, eh, pues cuando es una placa, o en el caso del cielo raso, es por 1 metro de fondo que calculamos, ¿sí? Significa que esa carga es constante en todos los metros de fondo que tenga el elemento. Porque en última, si yo termino dividiendo por la longitud que tenga el elemento y divido entre la longitud del elemento, significa que es 1 en lo que estoy dividiendo o multiplicando, ¿sí? O sea, tiene, esto acá tiene fuerza por unidad de área. Si yo deseo que esto sea puntual, entonces tendrá que ser 2 metros por 1 metro de fondo. Y si lo divido entre la longitud de 1 metro, entonces estoy transmitiendo la carga en 1 metro. Siempre transmito la carga por 1 metro de longitud. Fíjate que acá en la viga, entonces transmito la carga por 1 metro de longitud. En la losa de entrepiso, transmito la carga por 1 metro de longitud en el entrepiso, en la viga. Entonces acá también que tendré que transmitir la carga por 1 metro de longitud. Acá cuando yo tomo este metro de acá y lo cancelo con este metro cuadrado, ya ahí yo tengo mi carga por unidad de longitud en la viga. O sea, acá tengo por cielo raso, acá tengo 8 por 2, 16 kilogramos fuerza sobre metro, que es la carga que le transmite el cielo raso a la viga en la cual se está apoyando. Pero coloquémosle más carga a esa placa maciza, un elemento no estructural. Coloquémosle un acabado de piso. ¿De cuánto? Un acabado de piso, ¿de cuánto le colocamos? Entonces sobre esa losa coloquemos un acabado de piso. ¿De cuánto espesor? Entonces, por ejemplo, que aquí encima fundimos un acabado de piso. $1,5 centímetros, listo. Entonces esto aquí es acabado de piso. Espesor de 1,5 centímetros. Entonces buscamos los pisos. O si el proveedor nos da el peso específico del piso que estemos colocando, entonces simplemente lo multiplicamos por el espesor y por la longitud aferente que se lleve ese piso. La norma nos da algunos valores, miremos aquí de acabados de piso. Bueno, acá tomemos este acabado de piso en concreto. Acabado de piso en concreto. Dice que pesa 20 kilogramos fuerza por centímetros cuadrados por centímetro de espesor. ¿Dónde está esa? Pues ese acabado de piso nosotros lo leemos acá en esta tabla de la norma. Entonces acabado de piso en concreto, el que vamos a utilizar acá. Entonces acá, acabado de piso en concreto. Este material es acabado de piso en concreto. Entonces, para el acabado de piso en concreto, esa tabla dice que el peso es de 20 kilogramos fuerza metro cuadrado por centímetro de espesor. Este habíamos dicho que era de 1,5 centímetros.
hasta ahí tengo la carga por unidad de área, es decir, lo que pesa la losa por metro cuadrado. Y si quiero transmitir el peso de la losa a la viga, entonces lo multiplico por la longitud aferente que está recibiendo la viga, que son los mismos 2 metros que están acá. 1 metro acá. ¿Cuánto? Mire, miremos a ver. 20, ¿no? Ok, entonces aquí tendremos 2 por 3, 6, 60 kilogramos fuerza por metro en la viga. Entonces acá tenemos 60 kilogramos fuerza sobre metro. Por ende, la carga de servicio muerta que le transmiten todos los elementos a esa viga es la suma de el equivalente de la carga de la losa entre piso, la carga del muro que se apoya en la viga, la carga de cielo raso y la carga de acabado de piso en concreto, pues que se lo superpusimos ahí, y si hay más carga las sumamos. Entonces digamos que esa viga es de concreto reforzado con unas dimensiones. Digamos que esa viga sea de concreto reforzado, peso propio de la viga, coloquémosle dimensiones a esa viga, pues aquí un valor, voy a inventarme de 0.2 metros por 0.5 metros. Entonces que acá tuviéramos una viga con esas dimensiones, que no fuese acá, que esta viga fuera de concreto reforzado, una viga de concreto reforzado entonces esta viga de 0.2 metros por 0.5 metros, su sección transversal. Entonces el mismo ejercicio para calcular la carga muerta, es decir que acá tendremos el peso específico del material multiplicado por el ancho, multiplicado por la altura, multiplicado por la longitud de la viga, muchas gracias Julián, dividido entre la longitud que tiene la viga. Entonces el mismo ejercicio, si quiero calcular el peso de la viga por unidad de longitud, lo multiplico por el área de la sección transversal. Entonces aquí tendremos pues de concreto reforzado, ya sabemos que es 2400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, multiplicado por 0.2 metros, multiplicado por 0.5 metros, y acá cancelamos estos metros cuadrados de acá con este metro cúbico y obtenemos el valor, pues que por ahí me decían, de 240 kilogramos fuerza sobre metro. Es decir que la carga por unidad de longitud que llega a la viga por peso propio, esa carga de servicio, muerto en la viga.
Entonces todo lo que es fijo en esa viga, entonces la placa más el muro más el cielo raso más ¿qué se me escapa acá? El acabado de piso que le colocamos, más el peso propio de la viga. Es decir, la suma de todos estos valores que ya habíamos calculado, de losa de entrepiso o placa 576, de muro 675, entonces 576 más 645, de cielo raso tenemos 16 más 16, acá tenemos más 60 de acabado de piso, más los 240 de peso propio del elemento, y acá Juan me regala el valor que la carga muerta de servicio que llega a esa viga considerando su peso propio es de 1537 kilogramos fuerza sobre metros. Preguntas, dudas hasta allí. ¿Quién tiene? Carga muerta de servicio. Carga muerta de servicio. Coloquémosle un uso a esa placa de entrepiso. Coloquémosle un uso de los que está en la norma, para colocarle un valor cualquiera, como para revisar lo que está en esas tablas. Busquemos un uso aquí de las cargas vivas. Entonces digamos que el uso sea comercio minorista. Digamos que el uso sea comercio minorista. Entonces nos dice la norma que la carga es de 500 kilogramos fuerza por metros cuadrados. ¿Dónde está? Entonces está en esta tabla. Entonces uso comercio minorista. Entonces uso comercio minorista. Entonces en esta tabla están definidas las cargas vivas que se le coloca al entrepiso. Entonces esto dice que tiene una carga viva de servicio de 500 kilogramos fuerza sobre metro lineal. Entonces, como queremos la carga que transmite a la viga, entonces multiplicamos por su longitud aferente, que siguen siendo
que siguen siendo los 2 metros. Es decir, que la carga viva de servicio es de, esto es por metro, sobre metro cuadrado, es de, cancelo acá este metro de acá y este metro acá. Entonces acá tendremos 1000 kilogramos fuerza sobre metros. Recordemos que la carga viva es una carga transitoria y que no es una carga permanente, que es una carga que puede estar o no puede estar en el entrepiso. Por ejemplo, nosotros somos carga viva, los muebles, los estantes son carga viva, está ahí, no puede estar. Entonces ahí tendremos esa carga viva de servicio que llega a la viga de 1000 kilogramos fuerza sobre metros. Entonces la carga total gravitacional que llegará a esa viga de servicio pues será la suma de la carga muerta de servicio más la carga viva de servicio. Entonces aquí tendremos que la carga total de servicio es la carga muerta de servicio más la carga viva de servicio, es decir, los 1537 carga muerta de servicio, kilogramos fuerza sobre metros, más los 1000 kilogramos fuerza sobre metros. Entonces aquí tendremos, eso es 2537 kilogramos fuerza sobre metros. Ya lo que viene es, sí señor, sí, porque estamos transmitiendo la carga a la viga. Entonces la viga se está llevando de longitud aferente 1 metro y 1 metro. 1 y 1 son 2 metros. La carga que se está dando es la carga viva, que es la carga que actúa en esta placa de entrepiso, o sea que es una carga por unidad de área, ¿sí? Y las cargas vivas están dadas por la NSR10 en esa tabla que ya tenemos ahí referenciada. Entonces, como estamos transmitiendo la carga a la viga, entonces multiplicamos por la longitud aferente, que son estos dos metros que están acá. Entonces acá tendremos que la suma de 1000 y 1537 es 2537 kilogramos fuerza sobre metros. Ya lo que viene es que nosotros analicemos nuestra viga y de acuerdo al número de apoyos que tenga, o si está doblemente empotrada, o si es una viga continua, idealizamos los apoyos. Supongamos que esa viga en un extremo está empotrado y que en el otro extremo está empotrado, y que tiene una longitud L entre esos extremos. Entonces ya en últimas lo que tendremos es que esa viga tiene una carga por unidad de longitud y le metemos a esto análisis estructural. Entonces calculamos cuánto es su diagrama de cortante y su diagrama de momento, y esto por acá tiene una carga total de 2537 kilogramos fuerza sobre metros. Esas son las cargas de servicio. Entonces decíamos que esas cargas de servicio se utilizan para diseñar en guadua y que las cargas últimas se diseñan para diseñar estructuras metálicas, concreto reforzado, y que la norma permite diseñar solamente las vigas por el método elástico, y ahí también utilizamos cargas de servicio cuando son de concreto reforzado. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta allí? ¿Quién tiene?
Es que no sé si es por el dibujo, pero no entendí muy bien lo de la carga aferente. Esos 2 metros ahí solamente están a la parte izquierda de la viga, ¿cierto? Eh, a la izquierda y a la derecha. O sea, aquí hacia la izquierda y hacia la derecha desde el centro del elemento. Sí, el único elemento que va a soportar la carga es esta viga que se muestra, que se muestra acá. Pero para explicarlo más fácil, ya explico con una losa de entrepiso, ¿sí? Entonces acá lo que hicimos fue revisar como los numerales del código en los cuales nosotros encontramos peso específico, donde encontramos cargas en su proyección horizontal, pues para el caso de los cielos rasos, o cargas en su proyección horizontal para el caso de los acabados de piso y de muros no estructurales, que también hay algunos valores que están definidos y los revisábamos las clases pasadas. Para que nosotros lo veamos más fácil, vamos a recordar cómo es el proceso de distribución de cargas por longitudes aferentes o por áreas aferentes que mencionábamos en nuestra clase pasada. Nosotros podemos distribuir la carga por longitudes aferentes o por áreas aferentes. Por ejemplo, si nosotros tenemos una planta, solamente voy a colocar 4 columnas de apoyo. Entonces por acá colocamos una columna, otra columna, vamos a colocarle números a los ejes horizontales y letras a los ejes verticales. Y digamos acá que esta viga son, bueno, coloquémosle a esto dimensiones, a esto coloquémosle 5 metros. Y por acá a esto coloquémosle 6 metros. Y vamos a bautizar ejes en esto. Entonces vamos a decir por acá que esto es el eje X y que esto por acá es el eje Y. Entonces este es nuestro eje X, esto es nuestro eje Y, y vamos a decir que esto es una placa con un espesor de 0.15 metros. O sea, digamos que ese es el espesor de esa placa. Si nosotros vemos el corte de esto, así, lo que vamos a ver es la viga del eje 1. Entonces vamos a ver la viga del eje 1. Del corte AA, o sea que ahí lo que vemos nosotros
es esta viga doblemente empotrada que tiene una longitud de 5 metros. Bueno, va a ser arriba el espesor de la placa. Entonces esto es placa de 0.15 metros y por acá está mi viga. Y por acá tengo otra viga. Y vamos a colocarle unas dimensiones a esa viga. Entonces a esa viga digamos que tiene 0.3 por 0.5 metros. Entonces acá hay una claridad. La altura de la viga va desde la base inferior hasta la parte superior de la losa porque se funde de manera monolítica. Es decir, la placa y la viga, ¿sí?, no son prefabricadas, o sea que se funde la placa, se funde la viga, se arma y se lleva allá y se ensambla y encima se coloca la placa con el espesor este. Entonces por eso la coloco hasta arriba. Sí, dime, te escucho. ¿Cuál? Este que está aquí. Sí, ahí estaría viendo. Este sería el apoyo A y esto acá sería el apoyo B. Listo. Entonces, nosotros decidimos si enviamos las cargas en las dos direcciones o en una dirección. En una dirección significa que la carga la reciben o la dirección X o la recibe la dirección Y, pero no las dos direcciones al tiempo. Si la reciben las dos direcciones al tiempo, entonces es una placa en dos direcciones. En esa placa que nosotros tenemos ahí, si la hacemos en una dirección, nosotros tenemos dos opciones. O sea, una opción es que transmitamos las cargas a los ejes X o a los ejes Y. Sobrepuso esta vaina acá. Y ahora, pues, permítame, estoy borrando esta placa. Listo, ok. Ya la borré ahí. Voy a copiarla y a pegarla otra vez. Voy a hacerlo acá en la siguiente hoja. Entonces, nosotros le podemos decir o decidimos. Entonces, yo voy a decir, bueno, voy a enviar que la carga se transmita a la viga del eje 1 y que se transmita a la viga del eje 2. O sea, estamos enviando la carga a los elementos que están en mi eje X. En una dirección, solamente que están apoyadas en mi eje X. O sea, estoy transmitiendo la carga en una dirección. ¿Cuál dirección? Eje X. Entonces acá transmito carga en una dirección.
¿cuál carga estoy transmitiendo? La carga del entrepiso. Entonces, ese entrepiso tiene una carga por unidad de área. Y si la transmito a la viga, entonces mi viga tendrá una carga por unidad de longitud. ¿Cómo se transmiten las cargas? Por longitudes aferentes. Longitud aferente, que es tomar las longitudes entre luces. Entonces, acá tengo una distancia de aquí hasta acá, que es de 6 metros. Entonces tomo la mitad de esa luz. Entonces, es decir, que divido eso en dos pedazos de 3 metros. Acá digo, bueno, esto lo divido acá, entonces significa que toda esta área de aquí arriba, o toda esta longitud, o sí, toda esta área acá, la estoy transmitiendo a esta viga de la parte superior. La mitad de eso son 3 metros. Y toda esta longitud aferente de acá, estoy transmitiendo la carga de entrepiso a esta viga de aquí abajo. Entonces, como es la mitad, acá tengo estos 3 metros. Aquí vengo para las dos vigas, para la viga del eje 1, o sea, este eje numeral que está aquí, la carga también va a ser igual a la viga del eje 2 que le va a llegar a esa viga. Entonces yo calculo el peso de la losa, entonces allí, entonces sabemos, peso de la losa, entonces peso de la losa, si es losa, solamente multiplico por el espesor. Entonces aquí tendré el espesor que tiene mi losa por el peso específico del material que tiene esa losa. Supongamos que es concreto reforzado. Entonces, el espesor que definimos acá era de 0.15 metros. Y el peso específico del material es de 2.400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Entonces, si cancelo mi metro de acá con mi metro cúbico, entonces me va a quedar metro cuadrado. Entonces, ojo, aquí estoy calculando cuánto pesa mi losa por metro cuadrado. Mi operación de 0.15 por 2.400, 360 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces acá tenemos 360 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Listo. Entonces ahora digo, bueno, pero yo quiero transmitir mi carga de la losa a las vigas. ¿A cuáles vigas las estoy transmitiendo? Entonces, si estoy transmitiendo a esta viga acá, la multiplico por su longitud aferente, que son los 3 metros. Entonces, la carga de la viga, o la carga que le transmite la losa a la viga, la losa a la viga, acá va a ser entonces la carga de la losa por metro por unidad de área multiplicado por la longitud aferente. Entonces ya sabemos que la longitud aferente es la mitad de la luz entre los apoyos. Entonces eso significa, al reemplazar los valores, que para, digamos que es la viga del eje 1, entonces mi viga de mi eje 1 va a ser igual, entonces ya habíamos calculado la carga por unidad de área de 360, y la multiplico por mi longitud aferente. Esta viga 1 tiene longitud aferente de 3 metros.
Entonces acá tengo la carga muerta que transmite la losa de entrepiso a la viga donde se está apoyando. Ahí tendremos 360 por 3, 1080 kilogramos fuerza sobre metros. Gracias, María. Ahora, vengo y calculo el peso propio de la viga. Entonces, para el peso propio de esa viga, yo miro qué dimensiones tiene esa viga. Entonces, esa viga va a tener dimensiones de 0.3 por 0.5. O sea, acá tendremos 0.3 por 0.5 por el peso específico del concreto de 2400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, si esa viga es de concreto reforzado. Mi viga realmente va hasta arriba, ¿no? O sea, mi viga realmente iría desde aquí hasta la parte inferior. Pero ¿qué sucede? Que este pedacito de aquí arriba de la carga ya yo lo consideré. Dibujemos que la viga va hasta arriba. Dibujémosla aquí así. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá pasa que este pedacito de acá, ya yo lo consideré en el peso de la placa para la viga. Entonces tendré que descontarle estos 0.15 metros de la placa acá. Es decir, que la altura que debo considerar es que a estos 50 centímetros le quito este pedazo que ya lo había calculado como peso, que son 0.15 metros. Es decir, que ahí sería, en vez de 0.50, es 0.35. Y calculamos el valor 252 kilogramos fuerza sobre metro lineal. ¿Qué sucede? Que generalmente las vigas de fachada, que son las de afuera, soportan un muro de fachada. Entonces, si sé el espesor del muro de fachada y la altura del muro de fachada, pues yo calculo cuánto es el peso muerto de ese muro de fachada, simplemente multiplicando el peso específico del muro de fachada por el área de la sección transversal que tenga ese muro de fachada, es decir, su altura de piso por el espesor que tenga ese muro de fachada. Y voy sumando, entonces sumo la carga que transmite el peso de la losa, sumo la carga que transmite el peso propio de la viga. Si tiene un muro de fachada que se está apoyando en la viga, entonces multiplico el área de la sección transversal del muro por el peso específico del muro. Si la losa del entrepiso tiene un acabado de piso, entonces multiplico la carga por unidad de área de ese acabado de piso por la longitud aferente. Ahora, si por ejemplo este entrepiso tuviese hasta acá otra placa y por acá tuviese otras columnas y a este eje lo
bautizamos como el eje 3 y que esta viga tenga una luz de 4 metros, la pregunta que haré es: ¿cuánto es la longitud aferente que se llevará la viga del eje 2? Hacia arriba se lleva 3 metros y hacia abajo se lleva 2 metros. Entonces acá esto acá lo divido con estos 2 metros. Entonces esta viga interior de acá se lleva estos 3 metros y también se va a llevar de carga esta área aferente. Pues sigo longitud aferente acá, sigo coloreando acá, o sea que el de longitud aferente se lleva 2 metros. Voy a hacerlo acá más grueso. Entonces él se lleva de longitud aferente 3 metros, más 2 metros son 5 metros. Esta viga de acá se llevará de longitud aferente 5 metros. ¿Y la viga del eje 3 cuánto se lleva de longitud aferente? 2 metros, ¿sí? Esta se lleva 2 metros, la del centro se lleva 5 metros, la de arriba se lleva 3 metros. Entonces, si conozco mi carga por unidad de área de la losa entrepiso y deseo saber cuánto es la carga que se lleva la viga por longitud aferente, simplemente multiplico por la longitud aferente. Entonces, si es una interior es que hacia el extremo hay columnas, entonces la mitad de la luz, 2, 3, entonces luz es la distancia entre los apoyos, acá tengo un apoyo y aquí tengo un apoyo, significa que la luz es 4 metros, la mitad de estos 4 metros son estos 2 metros, acá tengo un apoyo 2, acá tengo un apoyo 1, la luz es de 6 metros, pero la mitad de esa luz es 3 metros, entonces esta se da de longitud aferente 5, esta se da de longitud aferente 2 metros no más, porque hacia abajo no tiene más, ¿sí? Hacia abajo no tiene más. ¿Y en qué dirección? Para este caso están cargando las vigas, están cargando en la dirección X. Pero también pueden cargar en una dirección y es la dirección Y. Es decir, que acá nosotros podemos decir, bueno, que carguen en una dirección, pero la carga la vamos a enviar en una dirección, pero a las vigas que están en la dirección Y. Si solamente fuera una dirección, significa que aquí las que está cargando es esta viga y esta viga. Entonces aquí está cargando la dirección Y. Entonces significa que ¿cuánto tendría de longitud aferente esta viga de acá? 2.5 metros. Esta viga de acá, ¿cuánto tendría longitud aferente? También 2.5 metros. Y entonces, que carga en una dirección es que o carga la dirección Y para este caso, o carga la dirección X para este caso. Pero si cargan las dos direcciones, entonces ya son vigas en dos direcciones. Es decir, que reciben tanto la carga el eje X como el eje Y. ¿Cómo se hace esa transmisión de carga? Pues esa transmisión de carga se hace con vértices a 45 grados. Entonces eso es, pues en dos direcciones van a cargar las dos. Voy a coger este mismo dibujito y vamos a mirar cómo es la carga en dos direcciones. Entonces acá carga en dos direcciones, significan que cargan las dos. Entonces digamos que esto es carga en dos direcciones. Eso significa que cargan en el eje X
y en el eje Y. Entonces la carga se transmite tanto a X como a Y. Entonces acá se transmite a las 4. Esta es la carga en dos direcciones, entonces están cargando todas. Entonces están cargando estas acá, están cargando estas acá, cargando estas acá, y están cargando estas acá. Esa proyección de carga se hace pues con proyecciones a 45 grados con los vértices. Entonces acá podemos cambiarle el color a eso. Acá podemos hacer esto acá así, hacer esto aquí así, hacer esto acá así, y hacer esto aquí así, y hacer esto aquí así, y voy a rayar pues con colores distintos. Entonces toda esta área de carga de la losa entrepiso se transmite a esta viga de acá, y puedo hacerlo en otro color. Toda esta carga de área en rojo se transmite a esta viga de acá, y voy a hacerlo por acá en amarillo. Entonces toda esta área de acá se transmite a esta viga de acá, y para esta de acá hagamos lo que faltan que en azul. Entonces toda esta área de carga acá se transmite a esa viga de ahí, y el proceso de transmisión de carga de cada uno de esos puntos es por longitud aferente. Entonces si yo multiplico esta distancia de aquí hasta acá, obtengo exactamente la carga puntual en este punto. Fíjense que si me voy acá es mayor longitud aferente, entonces mi carga va a ser más grande. El valor más grande está aquí, en este punto acá, y la figura que se está llevando, o la área que se está llevando toda esa figura, esta área acá es una área triangular. Entonces cuando yo dibujo las cargas que se transmiten a esta viga, voy a tener una viga con carga triangular. Esta viga de acá, fíjense que toda el área que recibe, entonces ella recibe una área rectangular. Entonces cuando yo dibujo la intensidad de carga de esto, va a tener una intensidad de carga trapezoidal. Acá esto también va a ser trapezoidal, y acá esto también va a ser, esto acá también va a ser triangular. Entonces el proceso de transmisión de carga, y yo digo, bueno, pero ¿cuál utilizo? Si voy a diseñar una losa, ¿cómo transmito la carga? ¿En una o en dos direcciones? Uno pensaría, para que si la carga es muy grande, porque tengo luces muy grandes, para que mis vigas no queden sobrecargadas, transmito la carga a los 4 ejes, o sea, en dos direcciones. Pero si mi viga no está tan cargada, entonces transmito la carga en una dirección. La norma nos recomienda que la relación entre luz larga y luz corta sea menor o igual que 2. Se diseña como losas en una o en dos direcciones, ¿sí? Entonces el proceso de transmisión de cargas es en una o en dos direcciones. En una dirección significa que o carga la dirección X o carga la dirección Y, pero no cargan las dos direcciones. En dos direcciones es que carga tanto la dirección X como la dirección Y, para las dos cargas. Cuando nosotros tenemos cargas en una dirección, entonces por ejemplo esta recibe la carga muerta de todo lo que actúa en el entrepiso más su peso propio. Si están recibiendo la carga en la dirección X, y estas que están en la dirección Y, ¿qué carga reciben? No, las de su peso propio nomás, ¿sí? Porque el entrepiso solamente, todo lo que llega al entrepiso lo está recibiendo esta y esta, ¿sí?
Entonces significan que las otras solo están recibiendo su peso propio, y si hubiese, así es, de rigidez, y si hubiese un muro encima de esta, entonces recibiría el peso propio de ese muro. Pero de acuerdo a este esquema, entonces en mi losa de entrepiso están llegando carga de acabado de piso, carga de cielo raso, estoy hablando de las de peso propio, de la losa de entrepiso, y viene y se transmite acá a estas, son las que van a recibir cargas, como lo escribía Juan Carlos. Estas que están acá son vigas de rigidez, que le dan rigidez a la estructura, entonces ya solamente soportan su peso propio, y si encima de esa viga hubiese un muro, soportara el peso propio del muro. Ahora, si a este entrepiso llega una carga viva de entrepiso, entonces va a soportar la carga viva de entrepiso este y este. Estas vigas no van a soportar nada de la carga viva que está llegando al entrepiso, solamente soporta mi carga de todo lo que llega de entrepiso, y estas solamente soportan su peso propio, y si hay un muro ahí encima, entonces soporta el peso del muro. Preguntas, dudas hasta allí, ¿quién tiene? Profe, yo tengo una duda, pero Sí, puede volver. Que, ejemplo, mira, digamos la viga uno, la mejor, sí, la uno, sí. digamos en dirección. Sí, Profe, el dibujo de dos direcciones. Entonces, digamos, la viga que va de A a B, el dibujo de la diaferencia trapecio. es un trapecio. Sí, ¿Cómo sabe uno cuál es la longitud de la base menor? la longitud de la base menor de la viga. No, del trapecio. Porque pues me imagino que para captar esa diaferencia hay que captar el área del trapecio. Ah, Más o menos la longitud. ok, listo. Entonces esto es, acá tengo, hasta acá tengo, ¿cuánto? 2 metros. Hasta acá va a tener, espera un segundo. Ah, no, son 6. Hice mal el dibujo. Es al contrario, ¿sí? Es al contrario. Entonces, espera, cambio esto acá. Esto aquí realmente, esto acá sería 6 y esto 5 si lo hiciera ahí. Entonces, 6 metros y 5 metros, ¿sí? Entonces, esto hasta acá sería 2,5. Esto hasta acá 2,5. Y este pedazo de aquí, este pedazo de acá 1 metro. Porque no es un cuadrado. Si fuese un cuadrado para todas, para todas se va, para todas se va 5 metros. No sé si adelante tengo eh, un ejercicio de eso muy parecido, pero bueno, este tema de transmisión de cargas en una o en dos direcciones generalmente se revisa en el curso de análisis estructural, pero es algo así, ¿no? Si en la presentación tengo, si en la presentación de pronto tengo, eh, creo que sí, eh, lo revisamos, ¿no? Hasta el ejercicio de cómo transmitimos las cargas. O sea, aquí estamos haciendo pues como un recorderis. Entonces, transmisión de cargas en las losas, o en una o en dos direcciones, en una dirección por longitud aferente, en dos direcciones con proyecciones a 45 grados en los vértices. Aquí faltó colocar que en los vértices es 45 grados. 45 grados.
No sé, permítame ver si de pronto, creo que por acá, de pronto tengo un dibujito de eso. No, acá no lo tengo, creo que en la, en la otra diapositiva. Pero hasta ahí, preguntas, dudas, ¿quién tiene, muchachos? Sí, dime. Una duda respecto, pues, o sea, cuando se tienen digamos, las dos vigas de fijación, Sí. ellos usan dos direcciones, solamente es para reforzar la estructura, o sea, no es necesario, o sea, es como para reforzar, o en qué caso se utilizan más seguido. Nosotros reforzamos algo que ya está construido o diseñamos algo que está desde cero, ¿sí? Entonces, si vamos a reforzar es algo que esté construido y nosotros decidimos, ah, bueno, esto está en una dirección, lo voy a reforzar, entonces voy a colocarlo en dos direcciones. Y colocarlo en dos direcciones significa que tendré que reforzar las vigas que eran de rigidez, pues tendré que meterle acero y enlazar ese acero con la placa maciza. Diseñar es desde cero. A lo que me refería acá es que si es una carga muy grande, eh, coloquemos valores simples. Digamos que esto acá, coloquemos un valor de 10. Entonces 10 toneladas sobre metro cuadrado. Entonces, si estas 10 toneladas yo las voy a mandar a una dirección, las voy a mandar a una dirección, significa que la carga que se va a cada una de las vigas, en ese caso, entonces a una viga se va a ir 5 toneladas sobre metro cuadrado multiplicado por la longitud aferente. Entonces esto multiplicado por la longitud aferente que tenga. Y la otra viga se lleva 5 toneladas sobre metros cuadrados multiplicado por la longitud aferente que tenga. O sea, estoy enviando 5 y 5 a cada viga. Pero si mi viga queda muy cargada, entonces yo la envío a dos direcciones. Entonces, si yo envío esta carga a dos direcciones, significa que estoy bajando las cargas que están llegando a las vigas. Entonces, significa que acá serían 4. O si todo fuese igual, ¿no? Entonces significa que a cada una de las vigas está llegando 2.5 toneladas sobre metro cuadrado multiplicado por su longitud aferente, porque estoy pasando mi carga a las 4. Entonces aquí 1, 2, 3, 4. Una carga muy grande la paso a las 4 vigas. Una carga muy pequeña, entonces la paso a las 2 vigas. Pero realmente en el diseño de vigas hay una variable que controla, que son las deflexiones por carga viva. Y las deflexiones por carga viva no deben exceder L sobre 180 o L sobre 360. Eso significa que si yo mandé la carga en una dirección y se me excedieron mis deflexiones que me exige la norma, entonces ensayo, bueno, entonces voy a ensayar y envío a las a las 4 vigas o ensayo a dos direcciones. Lo que controla en el diseño de vigas, una de las variables que controla es las deflexiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo se deflectan más las vigas? A mayor carga, entonces van a tener mayor deflexión. Entonces, si están muy cargadas en una dirección, les quito un poco de carga y transmito a las 4 direcciones y probablemente de esa manera eh, bajo las deflexiones. Preguntas, dudas. ¿Quién tiene más preguntas o dudas acá? Gracias por la aclaración, profe.
Ok, continuemos entonces. Eh, bueno, ya lo mencionábamos que para las cargas vivas en edificaciones ya utilizamos algunos valores. Estas están definidas en la tabla B.4.2.1 raya 1. Dependen de los diferentes usos que nosotros tengamos. Entonces hay usos de reunión en un edificio, pero un edificio tiene balcones, hay una zona de corredores y escaleras, hay una zona de gimnasios, de vestíbulos, áreas recreativas, plataformas, escenarios. Entonces, para cada una de esas zonas, nosotros tendremos que colocarle el área que corresponde. Entonces, si hay una zona de balcones, entonces a esa zona de balcones nosotros le colocamos un área 500 kilogramos fuerza por metros cuadrados. A los corredores o escaleras le colocamos 500 o 5 kilonewtons sobre metros cuadrados. En zona de gimnasio le colocamos 500 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Pues el edificio tiene distintas zonas, ¿no? Entonces nosotros podemos tener entonces una zona que es que el uso sea para reuniones, por ejemplo. Pero de esa zona de reuniones hay una zona que el edificio donde puede tener unos balcones. Entonces en esa zona de balcones le colocamos la carga que corresponda a balcones o carga viva. Entonces acá tendremos que colocar 500 kilogramos por metro cuadrado porque ahí hay balcones. De pronto pues hay una zona recreativa por acá. Esto sea un cuarto de zona recreativa. Ahí para esa zona recreativa entonces tendremos que colocarle el valor equivalente a la zona recreativa. En fin, lo más práctico es que nosotros tomemos los promedios de estos valores de carga viva y se lo coloquemos a toda la planta. Lo mismo para oficinas. Entonces las oficinas pueden tener corredores y escaleras. Para oficinas de corredores y escaleras su carga es de 300. Fíjense que la carga es menor cuando el uso es de oficinas en corredores y escaleras que si fuese corredores y escalera en edificios de reunión. Para los centros educativos, entonces en los salones, esta tabla define unos valores de carga viva. Estanterías, miren, estantería es un valor grande, ¿no? Imagínense una cantidad de libros acumulados en un metro cuadrado, o sea, un estante cargado de libros. ¿Cuánto pesa eso por metro cuadrado? Y estas son cargas transitorias que no son permanentes. Otros usos de fábricas, entonces acá aparecen algunos valores si son fábricas de industrias livianas o pesadas, si es institucional como hospitales, si es comercio, si es residencial, almacenamiento, garajes, coliseo. En resumen, todos esos valores de carga viva están definidos en la tabla de .4.2.1 raya 1 de la NSR 10. ¿Y cuáles son las cargas mínimas en las cubiertas? Recuerden que hablábamos de carga viva de entrepiso y decíamos que entrepiso es, pues, si tomo un pórtico de ese edificio, o sea, en ese pórtico de ese edificio, entrepiso, pues yo acá puedo tener, voy a dibujar dos entrepisos, acá entrepiso 1, acá entrepiso 2 y acá cubierta. Entonces acá tengo mi cubierta. En cubierta coloco carga viva de cubierta. En entrepiso, pues que este es entrepiso 2, coloco carga viva de entrepiso. Entrepiso 1, coloco carga viva de entrepiso. Entonces estas que mencionaba acá, estas son cargas vivas de entrepiso, ¿sí? De entrepiso dependiendo el uso que tenga la edificación, pero la carga viva de cubierta va a depender del tipo de cubierta que tenga. Entonces en cubiertas, azoteas y terrazas, entonces dice que es la misma carga del resto de la edificación. Significa que si en los entrepisos
coloqué carga viva de 180 kilogramos fuerza por metro cuadrado y tengo una cubierta, una azotea y terraza, entonces también debo colocar una carga viva de 180. Pero si la cubierta es inclinada, entonces, bueno, si son cubiertas usadas para jardines o para reuniones, la carga es más grande, 500 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Esto cuando, por ejemplo, en las cubiertas se utilizan como área de recreación, entonces la carga viva aumenta más. Pero si tienen una inclinación con pendiente de 15 grados o menos de 15 grados, la carga es o de 35 kilogramos fuerza metro cuadrado o 50 kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿Qué más hay por aquí de cargas? Entonces, la carga viva puede reducirse cuando el área aferente es un área muy grande. Esa reducción de la carga viva está definida en el numeral B.45 y aplica pues para esta fórmula que está acá, dependiendo si tenemos vigas centrales de borde, columnas centrales, columnas de borde, columnas en las esquinas. Acá no me voy a detener en esto. ¿Qué más hay por acá? Bueno, acá hay un ejemplo de reducción de carga viva, no lo vamos a revisar. La carga de viento, entonces pues esta carga de viento que son cargas que producen presión o succión sobre las superficies expuestas de la construcción, es decir, pueden ser las fachadas o pueden ser las cubiertas inclinadas en estructuras de madera o en estructuras de acero en las cubiertas. Es una carga que es muy importante en el diseño estructural, ya que cuando son estructuras flexibles, este tipo de carga se determina de acuerdo a lo que establece el numeral B6. Tiene 3 metodologías para su cálculo. Uno es el procedimiento simplificado, el procedimiento analítico, y un procedimiento experimental que es el del túnel de viento. Acá en la universidad, pues en el curso de estructuras metálicas se explica el procedimiento de cómo calcular esta carga de viento. Igual si alguno necesita cómo aplicarla, cómo calcularla, entonces yo les comparto un PDF de cómo hacerlo. Es algo complejo. Están las cargas de granizo y lluvia. Se consideran como una carga viva ambiental que solamente actúa en la cubierta. Esta depende de factores como la ubicación geográfica, la pendiente de la cubierta. La carga de lluvia, esta es crítica en cubiertas con poco bombeo y que se produzca un empozamiento o que las bajantes de agua lluvia están saturadas, están tapadas. Entonces como si tuviéramos un tanque en la cubierta y pues un espesor de lámina de agua, pues va a hacer que esa carga de lluvia sea crítica al estar empozada ahí. Las cargas de empuje de tierra, estas son presiones que se presentan en los sótanos de edificaciones o en las laderas o en los muros de contención. Dependen de propiedades del suelo como el K activo, K pasivo, bueno, todas esas propiedades que nos enseñaban en el curso de suelos. Están las cargas de sismo. Las cargas de sismo, estas ejercen acciones dinámicas sobre la estructura, dependen de la carga muerta de la edificación y estas se producen por movimientos del suelo, es decir, un sismo. Son cargas laterales y para su cálculo del procedimiento está definido en el título A, en el numeral A4, en el numeral A5. En el numeral A4 se define cómo calcularlas por medio del método de la fuerza horizontal equivalente, como si fuese una carga estática que actúa en la estructura. Y en A5 es un procedimiento de análisis dinámico de la carga de sismo.
Y esas cargas se utilizan en combinaciones de carga para determinar el mayor valor de carga actuante cuando nosotros mayoramos esas cargas. Las combinaciones de carga están definidas en el título B242 para los estados límites de resistencia y son estas que se muestran acá. Entonces, estas son para el método de la resistencia última. Entonces, fíjense que los factores de mayoración de carga son valores mayores o iguales que la unidad. Entonces, aquí tenemos 1.4 de la carga muerta, F fluido. Acá tenemos 1.2 de la carga muerta, más fluido, más temperatura, más 1.6 de la carga viva de entrepiso, más la carga de empuje de tierra, más 0.5 de la carga viva de cubierta o la carga viva de granizo o la carga de emposamiento de aguas lluvias. Y acá hay 5 combinaciones más, pero estas combinaciones, cuando nosotros las usamos en un software de diseño, terminan convirtiéndose aproximadamente como en 30 y más combinaciones. ¿Por qué? Porque la carga de sismo puede ir en cualquier dirección. Puede ir en la dirección X positiva, puede ir en la dirección X negativa, puede ir en la dirección Y positiva, puede ir en la dirección Y negativa, o puede entrar así, o puede entrar así, o puede entrar así, o puede entrar así. Esas que son cargas laterales, pero mi carga de viento también es una carga lateral. Entonces, de estas combinaciones de acá, nosotros siempre tomamos el mayor valor de todas estas combinaciones. Y en estas combinaciones pueden actuar todas o ninguna, pero la que siempre actúa es la muerta. Fíjense que todas las combinaciones tienen muerta, 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 muerta. Y esa muerta está combinada con otras, con sismo, empuje de tierra, con viva, con viento, con granizo, emposamiento agua lluvia, etc.